Yaquera Yarocoto, bienvenidos. Felicidades y bendiciones en salud y bienestar para todas y todos. Que Dani Jobay y los ancestros del Orinoco, la selva y los humedales nos protejan de cualquier energía negativa. Antes de abordar la temática sobre el pueblo guarao y sus milenarias prácticas migratorias, quiero enviar un especial agradecimiento a la doctora Carmen Silva, organizadora del evento, y a la doctora Jenny González, por su invitación y oportunidad a participar en este primer seminario internacional titulado Indígenas Guarao, Diálogos Transdisciplinarios entre Brasil y Venezuela. Ahora bien, desde mi perspectiva y a partir de la investigación desarrollada, considero que el complejo pluriverso de imaginarios, memorias colectivas y procesos del pensamiento que se convierten en la creación de milenarias rutas migratorias practicadas por este pueblo originario, son el pleno ejercicio de su libertad como seres humanos, sujetos con una cosmovisión coherente al comportamiento de sus antepasados. Hombres y mujeres que se desplazaban de forma natural antes de la llegada de los europeos con sus imposiciones. Con esto me refiero específicamente a la fragmentación colonizadora de las fronteras, que generó en los diversos pueblos aborígenes del continente profundas cicatrices en lo cultural, lo espiritual, lo alimenticio y más concretamente en su dignidad, porque se les desconocieron todos los derechos sobre el territorio, incluyendo la libertad de tránsito, confinándolos a espacios geográficos con perimetrajes que atentaron y aún atentan con sus formas propias de vida. Considero que para adentrarnos a la comprensión ontológica de los históricos desplazamientos del pueblo guarao, se debe abordar la investigación desde una mirada transdisciplinaria, donde converjan los estudios hermenéuticos de los mitos fundantes, las memorias colectivas, las prácticas cartográficas con una orientación geohistórica, los análisis semióticos de las manifestaciones ancestrales, la antropología genética o molecular, y muchas otras metódicas científicas que nos aproximen al entendimiento, valoración y respeto por estos hacedores de camino. Dicho esto, les manifiesto que por las condiciones del tiempo, mi intervención la voy a versar en solo dos grandes aspectos que considero sumamente relevantes. Primero, los aportes de la antropología molecular desarrollada desde Venezuela para desvelar los milenarios desplazamientos del pueblo guarao, y la puesta en práctica de la perspectiva de construcción múltiple, como propuesta metodológica impulsada desde el Doctorado en Cultura y Artes para América Latina y el Caribe, a fin de alcanzar una armónica inmersión por parte de los investigadores etnólogos en el mundo de vida indígena. Un poco para centrarnos de manera temporoespacial en los valiosos descubrimientos por parte de los doctores Miguel Lay Rice y Tulio Arems desde el Centro de Investigaciones del Banco Municipal de Sangre de Caracas durante el año 1953, por ser quienes logran identificar a partir del factor Diego la vinculación sanguínea entre muchos grupos indígenas continentales y comunidades asiáticas, posicionando el antígeno a la categoría de primer marcador mongoloide. Esto fue para los conglomerados científicos venezolanos un hecho que sin lugar a dudas abrió nuevos horizontes a todos los estudiosos del área antropológica, ayudando a fortalecer la tesis de una interconexión biocultural a nivel planetario. Para los que nunca han escuchado hablar del factor Diego, este es un referente genético que ha servido para indagar y determinar las múltiples rutas migratorias de nuestros antepasados indígenas, y las evidencias de dicho antígeno fueron comprobadas a partir de las transformaciones bioquímicas en las estructuras internas del niño Diego, indígena guarao que se convierte en propósitus, que quiere decir primer individuo, miembro de una familia, con patología genética que es hematológicamente identificado. Este infante con 3 días de nacido fallece presentando en su estructura molecular el gen que adoptaría su nombre. A partir de allí, los investigadores anuncian un conjunto de postulados donde se pueden destacar las siguientes líneas. El hallazgo más importante fue la presencia de rasgos físicos mongoloides en algunos miembros de la familia Diego.
Dicha teoría generó gran revuelo entre varios científicos, quienes se sumaron a trazar estimaciones tomando como referente el factor, manifestaciones que consistieron en generar epísteme, orientados por el recién aparecido sistema sanguíneo, constructos desde donde podemos parafrasear las siguientes conjeturas. La presencia del factor Diego es casi nula en poblaciones del continente africano. El gen es poco frecuente en los grupos sociales del continente europeo. Se registra como punto de origen del antígeno las poblaciones mongoloides del sudeste asiático. Se determina la prevalencia del factor en 5 poblaciones indígenas de Venezuela: Cariña, Guayú, Jibi, Joutuja y Guarao. Y los investigadores confirman que la prevalencia o medida de incidencia del antígeno se asocia directamente a procesos migratorios. Por otra parte, los investigadores Miguel Larraíz y Werner Wilber, después de haber transcurrido 45 años del primer caso detectado, suman esfuerzos para avanzar en sus pesquisas sobre los primeros pobladores en territorio latinoamericano y caribeño, y manifiestan desde el Instituto Caribe de Antropología y Sociología de la Fundación La Salle que los guaraos se destacan por tener la presencia ancestral más antigua en Venezuela. Descienden de una población costera arcaica del nororiente venezolano, enraizada en una población preglacial paleomongoloide del oriente asiático que atravesó el estrecho de Bering hace unos 30.000 años y llegó al continente suramericano entre los 25.000 y los 23.000 años atrás, vía el Istmo de Panamá. Esta contundente datación es la que tomo como punto de partida para transversalizar mi interés investigativo, llevándome a procurar una aproximación etnológica que me permita la interpretación del imaginario cosmogónico, para comprender los lazos existentes entre el indígena del delta del Orinoco y el territorio, o mejor dicho, su relación con Dani Jobay. Para ello, tomo como referente al doctor Efraín Márquez Pérez, quien en vida y durante su transitar por el doctorado en Cultura y Arte del Instituto Pedagógico de Caracas, realiza como propuesta praxeológica la perspectiva de construcción múltiple, que permite erigir un tejido que se nutre por los que hablan o testimoniantes, los que escriben o teóricos y la propia reflexividad del investigador. De allí, asumí analizar hermenéuticamente los testimonios de 2 mujeres guarao, habitantes de las comunidades Baracataina y de San Francisco de Guayo en el delta del Orinoco, a fin de complejizar su oralidad como muestra de las memorias colectivas del pueblo con los mitos ya registrados y hallazgos establecidos anteriormente por los autores confiables en el campo antropológico. De inmediato, el contacto me permitió evidenciar la íntima simbiosis entre las mujeres y su entorno, a lo que podemos llamar topofilia. Por tal motivo, y en coherencia con mi intencionalidad, asumo sumergirme en algunos fragmentos registrados de la conversación con María Ángela Torres, sobre la presencia del guarao en otras zonas geográficas como acción migratoria, quien no dudó en expresar: nadie le dijo al guarao que tenía que quedarse en un solo sitio de manera permanente. Al contrario, que había que buscar nuevos espacios o sitios para formar una nueva comunidad y de esta manera avanzar, progresar y expandirse, y así conquistar lugares geográficamente para luego volver a su sitio de origen. Su verbo, y más específicamente el trecho de expresión "nadie le dijo al guarao que tenía que quedarse en un solo sitio", me trasladó a la búsqueda bibliográfica de los mitos ya registrados, a fin de ver qué evidencias conseguía sobre esos pensamientos hechos oración, y sin tardar mucho me topé con antiguos relatos que forman parte de su cosmovisión, como la historia del Señor del Fuego, donde una mujer molesta con su marido se va a la comunidad más cercana para acusarlo de haber asesinado a su hermano, disgusto que lleva a los guarao a establecerse en el Bajo Delta. Así como otro mito llamado el Tigre Duende, donde se narra
que un Huicidatu o sanador organizó una celebración, y mientras una mujer bailaba con el canobo o abuelo, el tigre en forma de anciana secuestró la hija de la danzante. Con los años, la niña hecha mujer regresó a su comunidad y los tigres la buscaban. Así que las madres contestaron: ahora mismo huiremos. Enseguida embojotaron los chinchorros, embarcaron en las curiaras y se marcharon. De allí que decida seguir hurgando en los testimonios registrados de la informante clave. Y escucho esto. El guarao no emigra, sale a explorar en busca de nuevos horizontes y de esta manera mejorar su condición de vida. Esta voz femenina que hoy tomo para triangular por los pocos minutos que me quedan son de gran valor geohistórico y transpersonal, ya que así como María Ángela Torres, existen muchas mujeres indígenas que manifiestan desde la comprensión holística de su realidad, tal como lo plantea Betancourt, cuando declara que la narración y el relato son útiles y necesarios a la investigación histórica, pero mucho más cuando pueden ser contrastados con otras fuentes, con los documentos escritos o las versiones orales. A partir de esa entrevista cualitativa, pude identificar los siguientes hallazgos. El tejido narrativo contenido en las palabras de María Ángela son el producto del conjunto de memorias subjetivas e intersubjetivas que convergen en las comunidades guarao de hoy, y en ellas se puede evidenciar la presencia de esos pensamientos exploradores que marcaron la ruta hace más de 23.000 años atrás, desde el Asia hasta el delta del Orinoco. Catalogar a los guarao de invasores en las islas del Caribe y territorios del Cono Sur es primeramente pretender desconocer sus ancestrales derechos de circulación como seres libres, ajenos a esa idea de fronteras nacida en el Imperio Romano y mundializada con el sistema eurocéntrico de la modernidad. La cultura oral guarao presenta claras evidencias de múltiples desplazamientos, algunos extensos y otros entre el alto, medio y bajo delta. Ahora bien, el detalle está cuando la movilidad no se da de manera orgánica, respondiendo a su relación con la madre tierra, sino bajo condiciones obligantes por el impacto invasionista de la vieja industria del balatá, el petróleo y sus consecuencias de contaminación en los caños. Quiero cerrar mi intervención con unas palabras que datan de 1805, del líder indígena Tenskwatawa de Iowa, quien manifestó: nuestro Creador nos puso esta amplia, rica tierra, nos dijo éramos libres de ir donde estuviera la cacería y donde el suelo fuese bueno para sembrar. Ese era nuestro estado de verdadera felicidad. Muchísimas gracias por su atención y mil bendiciones.